¿Qué significa en términos económicos un déficit presupuestario? En Estados Unidos, el incremento del año fiscal comprendido desde octubre de 2015 a septiembre de 2016 equivalió al 3,2 del PIB. En comparación al año anterior, que fue de 2,5, el aumento fue del 0,7%. Entonces los ingresos menos gastos desde octubre de 2015 a septiembre de 2016 fueron así. Ingresos 3,267 billones menos gastos 3,854 billones. Esto es igual a menos 587 billones. Estos menos 587 billones equivalen al déficit presupuestario. En conclusión, en términos económicos, los gastos que realizó Estados Unidos superó a los ingresos obtenidos durante el año. Muchas gracias. ¿Qué implicaciones tiene para la economía norteamericana el déficit fiscal? Este problema del déficit fiscal empezó en 2009, alcanzando un máximo de 1,4 billones de dólares en plena crisis económica. Todo esto generado por el mayor consumo y gastos que el país del gobierno Obama creó para iniciar una nueva etapa económica, terminando así su mandato en un déficit de 587 mil millones de dólares. Las principales implicaciones que Estados Unidos sufriría serían mayores causas de recesión económica y crisis en el país. La inflación va aumentando mientras la deuda se hace más grande. Por tener que reducir los gastos del gobierno, el país dejará de tener beneficios como inversiones para mejoramiento y el bienestar de todas las personas. Todo esto genera que el país deba tomar medidas muy eficientes para que el problema no empeore rápidamente y genere mayores problemas económicos para el país y para la economía mundial. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación actual del déficit americano ante las medidas económicas del presidente Trump? El déficit americano crece en la actualidad. Las decisiones económicas del presidente Trump han impactado notoriamente. Una de las medidas fue la deducción de impuestos individuales y corporativos, el cual genera menos recaudo y, al contrario, los gastos obligatorios se han incrementado para cubrir las necesidades de los programas federales de retiro y salud para las personas mayores. Es la primera vez que el déficit crece en relación con la producción económica desde el año 2009, aunque los ingresos fiscales para octubre de 2015 y septiembre de 2016 crecieron 1%, los gastos fueron mayores con un 5%, es decir, que no es suficiente para suplir los gastos gubernamentales y por lo tanto la economía se desvanece. ¿Qué efectos económicos tiene un déficit presupuestal en corto y largo plazo referente al caso de Estados Unidos? En primera instancia, el significado del déficit presupuestal se define cuando los ingresos son menores que los gastos. En el año 2015 al 2016 en Estados Unidos se incrementó el déficit presupuestal por un valor de 587 millones de dólares debido a que los ingresos se redujeron por la extensión de ciertas deducciones de impuestos individuales y corporativas y aumentaron los gastos obligatorios para la seguridad social y medical. Con lo anterior, el déficit presupuestal tiene un efecto económico a corto plazo, como buscar la alternativa de aumentar en los impuestos y reducir sacrificadamente los gastos sociales. En cuanto a largo plazo, es deducir la deuda que han tenido en los últimos años para por lo menos llegar a una estabilidad presupuestal. Dos situaciones especialmente fueron las que ocasionaron el déficit presupuestario de Estados Unidos, como fue la disminución de ingresos debido a políticas tributarias que permitieron ciertas deducciones de impuestos y del aumento en los gastos públicos, especialmente en el sector de seguridad social, salud y programas federales de retiro. Ante esta situación, ¿qué herramientas de política monetaria o fiscal se emplearían para subsanarla? La política fiscal contractiva, porque cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso en la demanda, aumentando el Producto Interno Bruto, sería necesaria una aplicación de una política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentarían los impuestos permitiendo un mayor ingreso y se disminuiría el gasto público.